Cuñada, sigues diciendo discapacitado a cada momento. Los médicos nunca dijeron que no tuviera tratamiento. Sin embargo, eres tú quien lanza maldición. Sospecho que simplemente no quieres que Yan Chuan mejore. ¿Con quién estás hablando? Mujer desvergonzada. Ayer todavía estabas llorando y diciendo que no querías casarte con Yan Chuan. ¿Cómo es que hoy actúas como si fueras tan virtuosa? Estoy hablando de ti. Antes de entrar a esta familia, podías intimidar a Yan Chuan todo lo que quisieras. Pero ahora que soy su esposa, ni pienses en volver a intimidarlo nunca más. Cuñada madre, él dice que no se siente bien. ¿Quién hermano mayor? ¿El hermano mayor de Yan Chuan? Así que por favor regresen. Yan Chuan, no te olvides de tu madre solo porque ahora tienes esposa. Esta esposa tuya no parece el tipo de persona que se mantiene fuera de problemas. Con solo verla te das cuenta de que no es una mujer que se conforme con una vida tranquila. Madre, esposa, Yan Chuan acaba de casarse. Simplemente regresemos por ahora. ¿Por qué te pones de su lado? Mírala, no es más que una seductora. Cuñada, Shuhui es mi esposa. Si vuelves a insultarla, no me culpes por perderte todo el respeto. Tercera tía. Todos están aquí. Le pidieron prestados 200 yuanes a mi familia para pagar la boda. Verdaderamente glorioso. Ahora que la boda terminó. La nueva novia ni siquiera vino a ofrecernos una bebida. ¿Por qué haces tanto alboroto por eso? Tía Guadang, has venido aquí. La cuñada no vino. Entonces tendremos que ir en persona a invitarla. Cuñada, eres verdaderamente hermosa. Yan Chuan, un lisiado como tú. Tu matrimonio no sirve de nada. ¿Por qué no dejas que tu esposa venga a tomar una copa conmigo si estoy de buen humor? Ya no necesitarás pagar este dinero. Yuan Gedong, solo está bromeando. No te lo tomes a pecho. Por cierto, Yan Chuan, deja que tu esposa venga a nuestra casa a tomar algo. En mi vida pasada, la familia de su tercera tía había intimidado a Yan Chuan exactamente así. Pero como me daba asco que fuera un lisiado y sentía vergüenza, esta vez no me metí para nada. Shuhui, ella no puede beber alcohol y no puede ir a ninguna parte. Así que no nos están respetando, ¿verdad? Entonces páguenos inmediatamente. Tía, todos somos de la misma familia. Ella se niega incluso a tomar una copa. Ahora que estás casado, ¿todavía me ves como tu tía? Yan Trin, ¿qué te parece esto? Deja que tu esposa venga y muestre algo de cortesía. Exacto. Hoy o nos pagan o dejas que ella beba conmigo. Intenta tocarla y verás lo que pasa. Sus piernas ya están lisiadas. No te tengo miedo. ¿Has perdido la cabeza? Mujer loca, ¿no vas a controlar rápidamente a esa mujer loca tuya? De lo contrario, paguen el dinero. ¡Paguen el dinero! Madre, el dinero de mi boda. ¿Ya se te había entregado? ¿Por qué saliste a pedir prestado más? No. La familia de tu cuñada necesita dinero. Así que tomé el dinero y se lo di a tu cuñada primero. Ya que tomaste el dinero que Yan Jun te dio. El dinero de la tía es lo que le debes a tu cuñada mayor. Tienes que pagarlo. No me importa quién gastó este dinero. Debe pagarse hoy mismo. De lo contrario, entréguenme la vieja casa de su familia. Bien, Yan no puede devolver el dinero. Entonces tu esposa tendrá que pertenecerme. Tía, por favor, ¿nos podrías dar más tiempo? El subsidio por fallecimiento de Yan llegará pronto. Ni se atrevan a poner los ojos en el subsidio de Yan. Ese dinero es para la cirugía de su pierna. No, el dinero debe pagarse hoy. Este dinero puedo pagarlo en su nombre, pero tengo una condición. Una vez que Yan y yo paguemos este dinero, dividiremos la casa. La vieja casa será nuestra. Madre, tú vivirás con el hermano mayor y la cuñada. Cumpliremos con nuestro deber de mantenerte. Pero nadie se atreva a pensar en el subsidio por fallecimiento de Yan. Sabía que no tenías buenas intenciones. ¿Quieres el subsidio de Yan? ¿Y quieres dividir la casa? Ni hablar. Ya que mi suegra lo dijo así, cada deuda tiene un deudor. Vayan con quien les pidió el dinero prestado. Tía, no escuches sus tonterías.
Sigamos con lo que habíamos acordado. ¿Podemos pagarlo a fin de año? Esta muchachita solo está aquí para causar problemas. ¿Cómo iba a tener ella dinero? ¿Por qué debería creerte? Con Hu Yanchuan en este estado de invalidez, ¿Cómo podría tener 200 yuan? 3 días. Un plazo de 3 días. Te pagaré hasta el último centavo. He ahorrado esos 200 yuanes por más de medio año. Dijiste que pagarías en 3 días. Bien. Todos aquí lo escucharon. No los obligué. Si no puedes conseguir el dinero en 3 días, esa vieja casa ancestral será mía. Ya que todos están aquí, sirvamos todos como testigos. Si pago el dinero en 3 días, Hu Yan y yo nos separaremos de mi suegra y viviremos aparte, y viremos. Ella vivirá con el hermano mayor y su esposa. De ahora en adelante, nuestras fortunas no tendrán nada que ver la una con la otra. Es un trato. Traducido y narrado por... Tu nuera lo dijo ella misma. Todos aquí lo escucharon. Pero ya que llegamos a esto, aclaremos las cosas. Entre nuestras dos familias, hoy si pago la deuda, nuestras familias cortarán todo vínculo de aquí en adelante. Incluso si su familia enfrenta una catástrofe, no vengan a pedir ayuda a mi familia. Cortando vínculos. ¿Quién querría el nido de su familia? Yanchuan es un inválido. Una vez que llegue el subsidio por fallecimiento, de todas formas no será rico. Córtalos entonces. Bien, todos presentes sean mis testigos. En mi vida pasada, Hu Guodong era un completo inútil. En solo unos años, despilfarró toda la fortuna familiar y se metió en problemas legales también. Deberíamos romper con ellos tan pronto como sea posible. Así, cuando no tengan a dónde ir, no vendrán por el subsidio de Yanchuan. Sirs, realmente estás tratando de llevarnos a la tumba. Voy a golpearte. Derrochadora. Yanchuan. Este dinero es lo que tu esposa acordó pagar ella misma. Resuélvanlo ustedes mismos. Rápido, dinero. Dinero. Déjame ayudarte a levantar. Hoy has sido agraviado. Sé que nunca quisiste casarte conmigo. Querías irte a estudiar lejos, ¿verdad? Puse el dinero de la matrícula en el escondite para ti. Toma el dinero y vete rápido. ¿Crees que cuando dije que pagaría el dinero en 3 días, era solo para causar caos y salir huyendo? ¿Quién? Yanchuan, yo nunca haría eso. No voy a ir a ninguna parte. Tengo la capacidad de ganar dinero. Y puedo curar tu pierna. Sí. Lo del subsidio, ¿verdad? Una vez que el subsidio llegue, te enviaré un poco a ti. Deberías irte y terminar tus estudios. No es sobre la pensión por fallecimiento. Es porque me porté tan mal, antes, que ya no confía en mí. Está bien. Te lo demostraré. Espérame aquí. Volveré enseguida. En mi vida pasada, había ahorrado algo de dinero en secreto. Gracias a Dios todavía sigue todo ahí. Ya llegó la pensión por fallecimiento de Hu Yan. Escuché que llegara pronto. Cuando llegue, definitivamente te enviaré a Pekín. Muy bien, entonces. Pero he tenido algunos problemas últimamente. El primo de Hu Yanhuain. ¿Sabes quién es Guodong? Tiene la vista puesta en la pensión de Hu Yanhuain. Sigue viniendo a causar problemas cada pocos días. Me temo que va a arruinar las cosas para nosotros. Guodong, dices. Así es. Está bien, déjamelo a mí. Iré a darle una lección. Muy bien, entonces. Entonces te lo dejo a ti. He estado fuera demasiado tiempo. Me temo que Hu Yanchunan podría sospechar. Voy a regresar ahora. Está bien. Esta vez, me aseguraré de que coseches lo que sembraste.
Gastaste tanto dinero en tomar esposa y simplemente la dejaste ir. Exactamente. Esa mujer vil se reunió con su amante y llevaba un paquete muy grande. Parece que está tratando de huir. Joan, date prisa y ve tras ella. Soy un inválido. ¿Cómo se supone que voy a perseguirla? Déjala ir. Esa mujer despreciable solo está aquí para arruinar a nuestra familia. No, tengo que ir a la brigada y atraparla en el acto. ¡Madre, qué locura! Lo vi con mis propios ojos. Estabas fuera reuniéndote con ese amante ilícito tuyo. Yanoain, solo fui a comprar unas hierbas medicinales para ti. ¿Por qué me calumnias así, cuñada? Esa pequeña zorra. Joan, ya no puedes confiar en ella. Solo regresó esta vez porque está mirando tu pensión, esperando fugarse con su amante. Cuñada. Estos son nuestros asuntos familiares. No tienes por qué preocuparte por eso. Delante, sigue consintiéndola. Te lo digo ahora, cuando llegue esa pensión ni se te ocurra dejar que ella la maneje. Vamos. Yanoain, déjame traerte agua para que remojes tus pies. No necesitas preocuparte por mis asuntos. Ya te lo he dicho. Te daré una parte cuando llegue la pensión. No deberías ser tan codiciosa queriendo todo. Tengo 78 yuanes aquí. 18 yuan son para tu medicina. Los 60 yuanes restantes. Pero unos días para reunir 200 yuanes. Puedes dárselos a la tía. Lo sé. Cuando caí al agua hace años fuiste tú quien me salvó. ¿No es solo por gratitud? Te amo. Huyan-chun. Quiero construir una vida real real contigo. contigo. Pero yo... Yan. Puedes confiar en mí. Una vez más. Shuji. Ahora soy un hombre discapacitado. Deberías ir a la universidad. Ser alguien útil para el país. ¿Quién dice que servir al país impide cuidar de nuestra pequeña familia? Cuando tus piernas mejoren, te llevaré a Beijing para el tratamiento. Puedo estudiar y cuidarte al mismo tiempo. Shuji. Aprecio tus intenciones. Estos son todos mis ahorros. Tómalos. Si me voy, ¿qué harás tú? ¿De verdad le darás la casa a la tía? No tienes que preocuparte por eso. Parece que aún no confías en mí. No importa quién, Jan. Te lo demostraré con mis acciones. No te preocupes por nada más. Déjamelo a mí. Ponte la ropa. Lo haré yo mismo. Ahora somos marido y mujer. ¿Por qué te da vergüenza?
Recuerdo que entonces solo tenías heridas en las piernas. La fractura presionó tus nervios, dejándote sin poder ponerte en pie. Tu cirugía ahora. La película fue traducida y narrada aquí. Aquí está bien. En mi vida pasada, The debí film haber was estado ciega. translated and Un esposo narrated tan by guapo. Media. Militar por años y con un físico increíble. Puedes dejar de mirarme así. ¡Qué molestia! Joan, créeme. Tus piernas aún se pueden salvar. Una vez que lleguemos a Beijing, sanaré tus piernas. Está bien. Te creo. ¿A dónde vas? Voy a la montaña a recoger hierbas. ¿Quieres venir? Ni siquiera sabes nada de hierbas, ¿verdad? Solo estás haciendo el ridículo. No estarás buscando una forma de escapar, ¿verdad? ¿Dónde está Li Shuji? Esa mujer despreciable. Estaba coqueteando con Fang Chong. Mira, me golpeó y me dejó en este estado. Te estoy hablando a ti. ¿Te quedaste cojo de las piernas? ¿O también te quedaste sordo de los oídos? Eres un inútil. Ni siquiera sabes cuándo te están engañando. Pasando el día tejiendo estas pocas cestas patéticas. ¿Qué valor tienen? Te lo advierto ahora. Si no pagas los 200 yuanes en los próximos 3 días, te vas de esta casa. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Crees que puedes? Todavía quedan 3 días, ¿no es así? ¿Cuál es la prisa? Está bien. Me golpeaste, gordo miserable. ¿Sí que tú también me estás intimidando? Ya verás. Ya verás. Todo es por culpa de esa buena esposa tuya. ¿Qué harás si no puedes devolver el dinero en 3 días? Esto es mal. Tu esposa me engañó para subir a la montaña. Y antes de que me diera cuenta, ella se había escapado sin su amante. ¿Por qué no la detuviste? Si ella quería oír, ¿cómo se suponía que iba a detenerla? The Date film was prisa y lleva a unos hombres a buscar. translated and Olvídalo, narrated by déjala ir. Media. Pero si ella huye, ¿qué vamos a hacer con esos 200 yuanes? Ella ya te ha puesto los cuernos. Tenemos que atraparlos con las manos en la masa. Yonuan. Esto es un desastre. Tu esposa está con un hombre. Mira, mira. Mira. Te dije que esta perra se había escapado con un amante, ¿no es así? No me equivoco. Ella está ahí con ese amante. ¿De qué estás hablando? Escaparse con un amante. Estoy aquí para traerte buena noticia. Comandante de la compañía. El comandante de la compañía del pueblo. Yonuan, tu esposa me pidió que te avisara. En un momento, vendrá una figura importante a inspeccionar a tu familia. Deberías prepararte y recibirlos bien. Voy a llamar al jefe del pueblo. ¿Una figura importante? ¿Esa qué clase de persona importante podría conocer ella? Apuesto a que es su amante tratando de engañar al capitán. Jefe, el clima y el suelo de nuestros pueblos son perfectos para cultivar hierbas medicinales. Secretario Jack, un líder a nivel de condado. Y también hay muchos artesanos hábiles en el pueblo. Bien, vámonos. Madre, ahora ves que ese es el amante. Cuñada,
Antes estabas saliendo con Fun Chong y ahora lo reemplazaste con otro hombre y también sales con él. ¿Y qué? Eres realmente increíble. Ya basta. Cuñada, deja de decir tantas tonterías. Este es un líder que invité del condado. No actúes tan tontamente. ¿Un líder dices? Ya veo. ¿Es tu amante? Déjame decirte esto. Si no pagas en 3 días, Él será quien pague. ¿Desvergonzada? Si te atreves a volver a pisar este lugar, te romperé ambas piernas. Madre, no podemos dejarlos ir tan fácil. Se atreve a andar con nuestra nuera, así que tendrá que compensarnos. Ni piensen en irse sin pagar 200 yuanes. Así es, deben pagar una compensación. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿No han hecho suficiente escándalo? Camarada Lee, ¿qué está pasando aquí? Miren. Miren esa cara hipócrita. Sí que tienes algo de dinero y ya te crees alguien especial. no digas tonterías. Es un líder del condado que invité desde el pueblo de Dayton para una inspección. Liu He. ¿Cómo puedes decir tales mentiras? ¿Conoces a un líder del condado? Yo hasta conozco al alcalde. Madre. The film was translated Líder, and aquí hay un narrated by malentendido. M-Media. Por favor, no se enoje. Yenuan, no dejes que ella te engañe. Líder, escuche mi explicación. Este asunto es definitivamente un malentendido. Por favor, no se enoje. Líder, él es nuestro jefe de aldea. ¿Qué es este? Jefe de aldea. El jefe de la aldea de Lingan. Shuji, ¿por qué el líder se ha ido tan molesto? Es culpa de mi suegra y mi cuñada. Dijeron que el líder era mi amante. Y lo espantaron. Jefe de aldea, esta era la única oportunidad de nuestro pueblo para alcanzar la prosperidad. Ustedes, dos locas. Escuchen bien. Si nuestro pueblo pierde esta oportunidad, no se los perdonaré. Cuñada, tía, ustedes dos, ¿están siendo muy tontas? Este líder es quien propuso la iniciativa de desarrollo rural. Secretario Xiao del pueblo vecino de Dayton. Fue gracias a la inspección de este líder que identificó que era apto para el cultivo de té y todo el pueblo prosperó. Y ahora miren, lo han arruinado todo. Entonces no lo sabíamos. Que él era un líder. Solo ustedes. Shui y Yuan. Tener una madre como tú es realmente una desgracia. El hermano mayor incluso habló de ti frente al líder sobre tus habilidades en artesanías tradicionales. Ustedes iban a ser los primeros en prosperar, y miren cómo están ahora. Shuji, ¿hay alguna forma de que el líder regrese? Averigüé específicamente que el líder está en el pueblo de al lado. ¿Quién sabe si habrá otra oportunidad? Deja de intentar causar problemas aquí. No creo que en realidad conozcas al líder. Cierra tu boca sucia. Si no fuera por tu boca sucia, ¿se habría ido el líder tan enfadado? ¿Vas a cerrar la boca o no? ¿Te atreves a golpearme? Déjame decirte. 3 días después, si ella aún no ha devuelto los 200 yuanes de la tía, toda nuestra familia estará en la calle. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te atreves a golpearme? ¿Golpearme? Bruja, ¿te atreves a golpear a mi hijo? Mami, no te vayas. ¿Te atreves a golpear a mi hijo? Shuji, por favor, esfuérzate un poco más. The Piensa en film una was solución. translated and narrated by M-Media. El pueblo vecino de Dayton ya ha escapado de la pobreza. Nuestro pueblo. Puedes estar tranquila. Pensaré en otra forma. Yanchuan. Nuestro pueblo, tanto por el clima como por la humedad del suelo,
Es muy apto para cultivar hierbas medicinales valiosas. La razón por la que nuestra medicina tradicional no puede desarrollarse es porque las buenas hierbas y fórmulas han sido compradas por otros países, lo que ha hecho que abunden los medicamentos falsos, lalsos. ¿Quieres decir que el secretario Ha guía a todo nuestro pueblo para cultivar hierbas medicinales y así prosperar juntos? ¿Es eso? ¿Recuerdas a Yankoy, quien creció conmigo? Escuché hace unos días que su padre la vendió a un anciano. Tuvo un parto difícil y su familia no tuvo conciencia de llevarla a un hospital. Confiaron en remedios caseros y tanto la madre como el niño murieron. Siento que nuestro pueblo tiene tantas malas costumbres porque todos son pobres y el matrimonio se ha vuelto una transacción. Si el pueblo prospera y la educación mejora, podría salvar tantas vidas de maneras invisibles, tal como en mi vida pasada. Si no fuera por Yan Chuan, no habría podido escapar de estas montañas. Ya que estoy viviendo esta vida de nuevo, debo hacer algo por las chicas de nuestro pueblo. Shuji, hagas lo que hagas. Creeré en ti y te apoyaré. Una vez que la vida en el pueblo mejore y hayamos ahorrado suficiente dinero, te llevaré a Pekín para la cirugía. Shuji, no quiero que te frenes por mi culpa. ¿Entiendes? ¿Quién? Yan Chuan. Hermana, mamá, papá y yo hemos venido a verte. Suéltame. Li Yang. Soy tu propia hermana. Me engañaste para que viniera aquí a ser vendida. ¿Te queda siquiera una pizca de humanidad? Solo eres una mujer. ¿Qué sentido tiene que vayas a la escuela si no puedo sacarle más dinero a Hu Yanuan? No tengo más opción que venderte a alguien más. Dinero. Oh, cierto. Ven. Li Yang, no te alejes. The film was translated and narrated by M Media. Hermana, nos faltan cestas en casa. Nos llevaremos esto más tarde. Shuji, ustedes dos acaban de casarse. ¿Cuánto dinero Madre del... recaudaste en regalos de boda? ¿No dijo él que apenas recibieras el dinero del regalo, se lo dieras a mamá? Para que yo pudiera ahorrar, para que tu hermano se case. ¿Verdad? Li Yang, en mi vida pasada, él y Fang Chong me vendieron a un viejo en las montañas. Entonces lo que quieres decir es que tener un hijo significa que es un niño. Pero si es una hija, es solo una herramienta, ¿verdad? ¿Qué clase de comentario es ese? El padre de Liuji. ¿Qué clase de comentario es ese? De hecho, Shuji prometió antes que, cuando recibiera el dinero del regalo, nos lo daría. No es así, Shuji. Eres su esposa. Tú eres quien decide qué pasa con este dinero, ¿no es así? Shuji, mamá sabe que quieres a tu hermano, menor más que a nadie. ¿Quieres el dinero, verdad? Liu He, perdiste la cabeza. ¿Por qué sostienes un cuchillo en lugar del dinero? Liu He, ¿qué intentas hacer? Ahora en adelante pueden hacerse cargo de su hijo ustedes mismos. Ya estoy casada. Además ya cobraron el precio de la novia. Si vuelven a mi casa a pedir limosna, no me culpen si no soy amable. Liu He, ¿perdiste la cabeza? Mamá y papá te criaron todos estos años. ¿Qué tiene de malo darle algo de dinero a tu familia? ¿Y tú qué? Estás muerto. ¿Tú cómo te atreves a tocar a mi hijo? Gracias, Yao Su. Y lárguense de mi casa. Liu He, creo que ya me has traicionado. Mira cómo te rompo las piernas. Narrado por M Media. Shuji es mi esposa. Nadie tiene permitido tocarla.
Y eso te incluye a ti. ¿Crees que puedes intimidar a un lisiado como yo? Entonces adelante, intenta. Mientras tenga un dedo que aún pueda mover. Matar a Tulón sería una tarea fácil. Hu The Yanchuan era film el was dios de la guerra en el translated ejército. and ¿Quién no le narrated teme? by M-Media. Si no fuera por esa pierna rota, no habría terminado de vuelta en este pueblo. Lárgate. Lisiado. Ya verán. ¿Qué le pasa a Li Shuji hoy? Antes de casarse con esta familia, ¿no quería traernos toda la riqueza de la familia Hu? Ahora que se casó, ¿por qué? Empieza a ponerse del lado de los extraños. Shuji prometió antes darnos ese dinero. Ahora cambió de opinión de repente. ¿Será que la indemnización por muerte de Hu Yanchuan está por llegar? La indemnización por muerte de Hu Yanchuan es una suma enorme. Liu Yi está actuando así intencionalmente frente a Hu Yanchuan para bajar su guardia y así poder estafarnos. El beneficio por fallecimiento. Espera que lleguen los beneficios por fallecimiento de Julián. Renovaremos nuestra casa. Exacto. Y podremos conseguirle una esposa a Kong. Vámonos. Vamos. Ella parece realmente diferente a como era antes. Yuanuan, lo siento, lo siento. Antes era demasiado codiciosa. Solo sabía cómo tomar dinero de ti para dárselo a mi familia materna. Eres mi esposa. Lo que es mío es naturalmente tuyo. Además, al casarte conmigo, ya has sufrido suficiente. Ya estamos a mitad de esos 3 días. ¿Has logrado juntar el dinero ya? El cobrador de deudas ha vuelto. Shuji. Lisiado, en 3 días. Si no consigues esos 200 yuanes, tendrás que entregar la casa y a tu esposa para saldar la deuda conmigo. Espérame, Shuji. No te preocupes. Definitivamente conseguiré el dinero. Juntaremos nuestro dinero mañana. Si eso aún no es suficiente, encontraré otra forma. Además, no subas a la montaña mañana. No puedo ir contigo. The film was Es demasiado translated peligroso. and narrated by Bien. M-Media. Mi abuelo me llevaba a recoger hierbas medicinales a la montaña desde niña. ¿Tengo experiencia? Joan, ¿es esposa tuya? No parece una mujer honesta en absoluto. ¿Te has molestado en preguntarle cuándo llegará ese beneficio por fallecimiento? Shuji es muy buena. Es tu nuera. De ahora en adelante, en mi presencia, no tienes permitido hablar mal de ella. Algo sucedió. Yuji tuvo un accidente. ¿Qué pasó? Yuji fue imprudente. Fue al acantilado de la montaña trasera Kabajinsen. No tuvo cuidado. Se cayó al barranco. Afortunadamente había un árbol allí. Ha sido rescatada. Está en el centro de salud del municipio. ¿Por qué no has ido a ver cómo está? El comprador de medicinas irá pronto. Tengo que ir a vender el ginseng de hoy. Siéntate. Estás arriesgando tu vida por dinero, cayendo desde tal altura. ¿En serio? Estoy esforzándome mucho por ganar dinero para nuestro Yon.
para tratar su pierna. Antes me dijiste que te disgustaba Guanuan. Incluso pensé que aunque te hubieras casado, intentarías cualquier truco para escapar. Anteriormente, realmente lo despreciaba. Solo me quedé con él por el dinero, solo para cubrir mis gastos de matrícula y viaje a Beijing. Yuan. Pero ahora solo quiero estar con él como se debe. Estoy decidida a curar sus piernas, y lo llevaré conmigo cuando vaya a estudiar a Beijing. Parece que realmente te has enamorado de Hu Yanchuan. Así es. Mi esposo es muy guapo. ¿Hay alguien más en el pueblo mejor parecido que él? Antes de que Hu Yanchuan se rompiera las piernas. Ciertamente era algo especial. Pero ahora es solo un inválido. ¿Te han compartido la cama ustedes? ¿Sigues siendo capaz en ese sentido? No vivas como una viuda. Si una pareja no es armoniosa en esa área, su relación tendrá problemas. Mi esposo no se lesionó ninguna parte vital. Es sumamente capaz en ese sentido, incluso con sus piernas lesionadas. Yo no he podido levantarme de la cama en toda la noche. Yuan, nada mal. Liu le dijo que le gustó. Yanchuan, déjame explicarte. The film was translated and narrated by M Media. Shuhui tiene la gran fortuna de sobrevivir a tal desastre. Seguro les espera la felicidad. Basta. No los molestaré más. Justo ahora, cuando charlaba con la joven enfermera. ¿Escuchaste todo? Escuché casi todo. Entonces, hemos estado juntos tanto tiempo y aún no hemos... Para que si otros se enteran, se rían de mí por vivir como una viuda. Ya te has decidido. Eres mi esposo. ¿Qué se supone que debo pensar? ¿Realmente no me vas a dejar hacer mi voluntad? Hablaremos cuando lleguemos a casa. Te lo mostraré cuando estemos en casa. Está bien. Mira nuestras hierbas medicinales. Hay 3.290 tipos, lo que representa más del 30% del total nacional. Todas esas son cosas valiosas. Son los componentes principales de la medicina china. Las compañías farmacéuticas pagan un alto precio por ellas. Prométeme que ya no subirás más a la montaña. ¿Lo harás? Mañana es el último día. Por favor, déjame subir a la montaña, ¿sí? De lo contrario, no tendré suficiente dinero y la tía no lo dejará pasar. Además, ya hice una promesa frente a todo el pueblo. Aunque el líder del equipo intente hablar por nosotros, no servirá de nada. No hay nada más importante que la vida. No vuelvas a subir a la montaña. En cuanto al resto, buscaré una manera. ¿Cómo podrías resolverlo? Solo ganas unos centavos tejiendo esas cestas de paja. Eso no es ni de cerca suficiente. Eso no es lo que quise decir. Está bien entonces. No subiré a la montaña. ¿Está bien así? La película fue traducida y narrada por M Media. Déjame ver tu mano. Debo haber sido cegada por el amor en otra vida. ¿Por qué me miras así? Eres guapo. Eres hermosa. Eres guapo. Eres hermosa. The film was Eres guapo. translated Eres and hermosa. narrated by M Media. Oí que tu esposa subió a la montaña y casi muere al caer. Cuñada, si vino hoy solo para expresar su preocupación, ya la recibimos. Por favor, regrese a casa.
Solo estoy aquí para recordarles que mañana es el plazo final. Si no ha pagado el dinero para esta noche, quiero ver qué hará entonces. Tus heridas aún no han sanado. Deberías alejarte de mí. Sinceramente temo lastimarte. No lo harás. Es solo un rasguño. No llegó al hueso. Prometiste que cuando volvieras, me dejarías aprovecharme de ti. Ni siquiera me dejas abrazarte. No lo entiendo. Eres una buena chica. ¿Cómo puedes ser tan descarada? Eres mi esposo. ¿Por qué debería sentir vergüenza? Está bien. Entonces vete a dormir temprano. Una vez que tus heridas sanen, a lo mucho solo, Entonces, ¿qué? entonces, Noche de bodas. El pago del beneficio ha llegado. Esos sinvergüenzas probablemente están a punto de perder la paciencia. ¿Escuchaste eso hace un momento? La pensión de Julián ha llegado. Nada menos que 30.000 yuanes. 30.000 yuanes. Tengo que hacer que mi hermana obtenga ese dinero por mí. ¿Acaso tu hermana nos sigue pidiéndonos que la enviemos a Pekín? Deberías dejar que aproveche esta oportunidad para robar el dinero de Hu Yuanhua. No te preocupes, mi hermana es quien más me quiere. Definitivamente ella robará el dinero por mí obedientemente. The film was translated and narrated by M Media. Vamos a divorciarnos. Suéltame. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Si nos divorciamos, ¿cómo voy a vivir? debo divorciarme de ti hoy. Dahu, ¿no puedes ser tan impulsivo? Por el bien del niño, no puedes divorciarte de ella. Mingua, no llores. Ve primero al cuarto de tu tío menor. Sé bueno. Mayor, cuñada, ¿qué les pasa a ustedes dos, armando tal escena frente al niño? Tu cuñada le dio todo el dinero de la casa a su familia ayer a su hermano. Ahora mira esto. El dinero de nuestra casa se ha ido. Y el dinero para la escuela de Mingwan también se ha ido. Eso es solo porque ayer fui a casa de mis padres. Mi madre dijo que mi hermano no tenía dinero para casarse y me dio lástima. ¿Te dio lástima? Cuando te dio lástima, ¿alguna vez pensaste en esta familia? ¿Alguna vez pensaste en Mingwan? Ya que ha llegado a este punto, ¿por qué no dejamos que el hermano mayor y la cuñada se queden en nuestra casa, esperamos a que tengan dinero para terminar de construir la suya, y luego se mudan? Hermano, la cuñada ciertamente hizo mal. Pero no debería llegar al extremo de un divorcio. Creo que pueden quedarse con nosotros por el momento. Podemos separarnos una vez que tengamos dinero para construir una casa. Mírate. Usualmente hablas mal de Shuji. Sin embargo, en este momento crítico es Shuji quien acepta dejarnos quedar. Muy bien, tengo algunas noticias que contarles a todos. El liderazgo ha aprobado el estudio en nuestro pueblo de Linqian. Decidieron apoyarnos en el cultivo de hierbas medicinales y también en nuestras artesanías de tejido. Quieren que las aldeas vecinas vengan aquí y aprendan de nosotros. El hermano mayor es un maestro artesano. Ahora va a estar muy ocupado. Nos van a pagar. Dinero, dinero, dinero. Eso es todo en lo que piensas. ¿Estás obsesionada con el dinero? Si tuviéramos dinero, estaría luchando para llegar a fin de mes. El hermano mayor es un artesano muy hábil. Su técnica de tejido de mimbre Wanzhong es de primera. Por supuesto, si la gente viene a aprender, deberíamos cobrar una cuota. Eso es maravilloso. Simplemente maravilloso. Yuan, ¿Conseguiste un gran trabajo para tu hermano mayor? Todo es gracias a Shuji. ¿No vas a disculparte con ella? Si no fuera porque ella nos acogió, toda nuestra familia estaría en la calle. Shuji, tu cuñada, ¿hizo algunas cosas para lastimarte antes? Por favor, no lo tomes a pecho. somos una sola familia. Deberíamos ayudarnos cuando podamos, pero eso no significa que estemos obligados.
Yanoan y el hermano mayor ya han The formado film was sus propias translated familias. and Nadie le narrated debe by nada M a nadie. Media. Nunca deben volver a poner sus ojos en la indemnización por invalidez de Yanoain. Ese dinero lo ganó con sus propias piernas. Shuji, para ser honestos, no intentábamos tomar la indemnización de Yonuan antes de que llegaras como novia. ¿Acaso no han menospreciado siempre a nuestro Yonuan? Solo estábamos preocupados, eso es todo. Entiendo sus preocupaciones y sé que, aunque lo diga, tal vez no me crean. Pero la indemnización de Yanoain es solo suya. Está destinada al tratamiento de sus piernas. Nunca tocaré ni un solo centavo de eso. Entonces debes cumplir tu palabra. Yo te creo. Si el hermano mayor y mi cuñada no se mudan, me temo que volverán a lastimarte. Originalmente no insistí en que el hermano mayor y mi cuñada tuvieran que mudarse obligatoriamente. Además, después de todo este calvario, deberían dejar de causar problemas. Una vez que todos tengan dinero y la vida sea más fácil. Espero que ya no haya este tipo de conflictos triviales. Por cierto, la indemnización ya fue depositada. Decide cómo quieres usarla. Depende de ti. La contraseña es tu fecha de nacimiento. ¿No tienes miedo de que pueda escapar con el dinero? Si realmente escaparas con el dinero, entonces lo aceptaría. No voy a huir. Y si lo hiciera, te llevaría conmigo. Ni siquiera hemos consumado nuestro matrimonio aún. ¿Cómo podría soportar irme? Shuji, me temo que estar conmigo solo te arruinará. No digas tonterías. No voy a huir. Cuando tus piernas mejoren, estaremos juntos cada día. Shuji, ¿dónde aprendiste todas estas cosas? ¿Tengo formación médica? Así que claro que aprendería esto. Si no, ¿cómo tendríamos hijos? Shuji, ¿podrías darme un poco más de tiempo? No creas que no sé lo que estás The pensando. film was translated Solo temes and que si tu pierna no narrated by sana, M serás Media. una carga para mí. Sashiui. ¿Quién dijo que no eras capaz? Eres más que capaz. ¿Por qué sigues tratando de afectar mi desempeño? Incluso me ataste. ¿Acaso sabes siquiera qué es el SIM? ¿Qué? Esta película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Por qué has estado hablando tan raro últimamente? ¿Sigues medio dormido? Voy a prepararte el desayuno. Te enseñaré. Yuan Shuji, ¿ya estás levantada? He cocinado al vapor unos bollos de vegetales. Tu hermano fue al comité del pueblo. Vengan ambos al cuarto este y coman juntos. Estaremos allí en un minuto. El sol debe haber salido por el oeste hoy. No es eso gracias a ti. Seguro fue temprano esta mañana, que el jefe de equipo vino a buscar a mi hermano para hablar de la matrícula, del curso técnico. Kinyan. En esta vida, debemos ser buenos el uno con el otro. Está bien. Presta atención. Aquí lo tienes al revés.
Así. Luego pásalo de esta forma. La próxima vez será. Hermano, el beneficio por fallecimiento de mi cuñado ya llegó, ¿cierto? Escuché que deberían ser 30,000, ¿verdad? Mamá y papá me dijeron que te dijera que nuestra familia necesita construir una casa y buscarme una esposa. La familia de la chica pide 3,000 yuanes de dote. Todo eso, tienes que dármelo a mí. Mira esto. Te dije que ella no tenía buenas intenciones. Solo está desviando todo el dinero a casa de sus padres. En cuanto llegue el beneficio, retira hasta el último centavo. Mamá lo guardará a salvo para ti. Madre. Ya le he entregado el dinero a Shuji. De ahora en adelante, el dinero de nuestra familia estará bajo el control de Shuji. Puyanchuan, ¿has perdido la cabeza? Tu The pierna film quedó was lisiada translated and y narrated perdiste la by capacidad de hacer M-Media. trabajo pesado. Ella se llevará el dinero a casa de sus padres. Bueno, entonces, ¿cómo vas a vivir? Madre solo hace esto por tu propio bien. No se puede confiar en que tu madre cuide de ti. Vieja entrometida. Dinero de Huyan Yanuan es el dinero de mi hermana. ¿Qué te importa si mi hermana me lo da a mí? Li Yang, no haces nada más que holgazanear todo el día. No te voy a dar ni un centavo. Tienes manos y pies. Ve a buscar un trabajo de verdad. No creo que te vayas a morir de hambre. Li Euji, ¿has perdido la cabeza? Ahora te estás retractando de tu palabra. ¿Qué dijiste antes? Dijiste que cuando llegara la indemnización por muerte de Huyan Chuan, la usarías para buscarme una esposa. ¿Te vas a ir o no? ¿Te largas o no? ¿Qué está pasando? Entren todos aquí. Shuji, llévate a la madre en Sai. ¿Qué intentan hacer todos ustedes? Tú fuiste quien instigó a Li Chang a robar el dinero y huir con nosotros. Ahora intentas quedártelo para ti. Ni lo sueñes. Cállate. Fui ciega y tonta al confiar en ti. En aquel entonces. Prometiste enviarme a la universidad en Pekín. No eres más que una basura humana. Entrégalo. Suéltame. Ahora no es más que un inválido. ¿No creerás realmente que todavía puede protegerte, o sí? Si no entregan el dinero hoy, ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Tu hermana es bastante bonita. Déjame divertirme con ella primero, y luego véndela en las montañas. Podría sacar un buen beneficio. No me culpes, hermana. ¿Quién dijo que no me diste el dinero? Tú también. No olvides que he tenido a mi única Shuji por mucho tiempo. Lárgate. Incluso después de haber sido traicionada por mi propio hermano una vez, todavía siento una angustia abrumadora. Li Yang, te he dado muchas oportunidades. Es narrado por... Esta vez, te lo buscaste tú mismo. ¿Por qué sigues perdiendo el aliento con ello? Si no entregan el dinero hoy, los mataré a todos. Corten a ese inválido. Primero para que no cause problemas. No lo toques. No vas a tocar a mi hijo. Aléjate. Madre. The film was translated and narrated by M-Media. Tu pierna. Yanuan. Yanuan. Yansuan. Más vale que seas un inválido de por vida. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. No toques a Shu. No la toques. Cuñada. Detén.
Arréstenlos. Ustedes tienen mucho descaro. Intento de asesinato, incendio provocado, robo y actos obscenos en público. Déjenme decirles que han caído justo en la trampa. La policía no podría haber llegado tan rápido. Ryuji, llamaste a la policía hace mucho tiempo. La indemnización por muerte de Yanuain fue aprobada. Sabía que no podrías contenerte. Todo lo que sucede hoy es tu propia culpa. En cuanto salga, no dejaré que te vayas. Eres culpable de intento de asesinato. ¿Crees que vas a salir? Hermana. Soy tu propio hermano. Dile a la policía que esto no tiene nada que ver conmigo, hermana. Li Yang, todo lo que enfrentas hoy, te lo mereces. Te dije que te di oportunidades. Tía. Tía, somos familia. Por favor, sálvame. Los desprecio. ¿Qué estás haciendo? Suelta a mi hijo. Déjalo ir. Li Chang, ¿estás bien? Madre. Lui, ¿qué estás haciendo? Él es tu hermano. Malcriar a un niño es arruinarlo. Li Yang está donde está hoy por culpa de todos ustedes, Sides. Él es mi hermano. ¿Pero alguna vez preguntaste qué hizo realmente? Él y Fang Chong se confabularon para venderme a las montañas. Wei Shuhei. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu propio hermano. Sin importar lo que hiciera, no debiste llamar a la policía. Exacto. Ya que todos valoran tan poco a su hija. Bien. Desde este momento, ella es solo mi esposa, la esposa de Hu Yanuain. Vendieron a su hija incluso antes de que nos casáramos. Recibieron una dote muy alta y la vendieron a nuestra familia. Ella es miembro de los Hu ahora y ya no tiene nada que ver con usted. Así es, encubriendo el robo a mano armada de su hijo. Nadie puede salvarlo ahora. Llévenselo. Mamá, papá. Suelta a mi hijo. Suelta a mi hijo. Él todavía es solo un niño. Todo se lo debemos a Shuji esta vez. Ella sospechó que estos hombres no tramaban nada bueno y me pidió vigilarlos de noche. Tan pronto como los vi moverse, fui directo a la estación de policía. Es un alivio que ambos estén bien. La película fue traducida y narrada por... No pude decírtelo antes. Solo tenía miedo. Shuji, siempre he creído en ti. Suelta su mano. Li Shuji, hija malagradecida. Te dimos a luz y te criamos, y aún así le traes desgracia a tu hermano. Ella también es su hija. ¿Alguna vez le han mostrado un cariño genuino? Ella tiene razón. Malcriar a un niño es arruinarlo. Que el Icon terminara así es enteramente culpa de usted. Es toda nuestra culpa. Toda nuestra culpa por mimar. Mi hijo. Mi hijo. Vamos, Shuji. Toma un poco de agua. ¿Siempre te he juzgado mal? Para ser honesta. Cuando llegaste, fui un poco reticente y estuve a la defensiva. Mamá, lo entiendo. En realidad, mi motivo para querer la pensión de Jongshuan no era para quedármela. Admito que he sido un poco parcial. Con tu hermano mayor, cada hogar lucha para llegar a fin de mes. Y aún tienen hijos que criar. Mamá, hermano mayor, cuñada, entiendo que si todas nuestras familias pueden vivir bien, ¿quién querría pelear por estas pequeñeces? ¿Están de acuerdo, verdad? Shuji tiene razón. Shuji tiene razón. En este momento las políticas de nivel superior apoyan fuertemente a nuestra aldea. La vida seguramente será cada vez mejor. Mamá, hay algo que aún no te he dicho. Shuji ha sido admitida en una facultad de medicina en Pekín. En 2 meses, ella se irá a Pekín. ¿Qué? ¿Ella se va? Así es. Iré con ella. Ya no hay con tu pierna. Si vas a Pekín,
¿Y si tu The esposa? film was translated Escapa. and narrated by M. Mamá, no te Media. preocupes. Tienes que confiar en mí. La pierna de Januain. Definitivamente podré curarla. Es bueno. Es bueno. Hermano, después de que Shuji y yo nos vayamos, dejaré a mamá a tu cuidado. Ten la mente tranquila. Cuando estabas en el ejército, ¿acaso no cuide bien de mamá? Mira lo sana y fuerte que está. Shuji, realmente eres la buena fortuna de nuestra aldea. Los expertos traídos por los líderes han estudiado cuidadosamente el suelo, el terreno y el paisaje. Nuestra aldea es muy adecuada para plantar hierbas medicinales valiosas. Dijeron que podrían conectarnos directamente con empresas farmacéuticas. Shuji, no solo has resuelto el problema de sacar a nuestra aldea de la pobreza, sino que también has dado un apoyo fundamental para el desarrollo de la medicina tradicional. Eso es realmente maravilloso. Januain, esto es dinero. Tu madre ha ahorrado secretamente 30 yuanes. Llévalo contigo. No es necesario, mamá. ¿De verdad vas a ir a Pekín? Mamá está preocupada. Ah, cierto. Este dinero. La película fue producida y narrada por M. Media. Mira, ella es joven, hermosa y capaz. Ahora que ha sido admitida en una universidad tan buena, su futuro es ciertamente brillante. Mamá solo está preocupada por ti. Mamá sigue mencionando tu discapacidad. Mamá está preocupada por ti. Mamá, no te preocupes. Creo en Shuji. Si Shuji dice que puede curar mi pierna, entonces le creo. Aunque esta pierna mía quede discapacitada de por vida. Lo acepto. Si algún día realmente me convierto en una carga para ella, entonces regresaré por mi cuenta. Hijo mío, ¿por qué es tu vida tan amarga? ¿Tu pierna se lesionó? Porque salvaste la vida de alguien. Mamá, mi vida no es amarga. Si me dieran otra oportunidad de elegir, volvería a tomar la misma decisión. Mis compañeros estaban ahí a mi lado. No podía quedarme de brazos cruzados y verlos sacrificar sus vidas. Además, mi vida no es amarga. Que ella esté dispuesta a casarse conmigo es una gran bendición ganada por la virtud de nuestros antepasados. Yonuan, este es el complejo familiar donde solía vivir. Tú y mi cuñada deberían quedarse aquí. Además, está muy cerca. ¿De dónde lleva la escuela? Le será muy conveniente para moverse también. Liping. Muchas gracias. No seas extraña, cuñada. Todo lo mío es de Yonuan. Capitán, finalmente llegó a Pekín. Jiha, un camarada de Hu Yanchuan. Hermano Yan Chuan, finalmente estás aquí. Jay Ying, la hermana menor de Jiha. Esta vez, sin importar qué, haré que aceptes casarte conmigo. Soy yo. Mi esposa viene aquí para estudiar. Vine con ella. Líder de escuadrón, ahora que estás aquí, puedo dejar de preocuparme. Ese asunto que discutimos antes. Realmente no puedo lograrlo sin... ¿Qué te pasa? Ese asunto del que hablábamos antes. Necesito discutirlo primero con mi esposa. Está bien, no hay problema. Discutámoslo en detalle más tarde. Esta es mi cuñada, mi nombre es Xiao. Soy su camarada de armas. ¿Qué estás haciendo? Hola. Hermano Yan Chuan, ¿me recuerdas? Soy yo, Jing. En aquel entonces en el ejército. The film was Mi hermano me molestó hasta translated hacerme and llorar. narrated by Incluso me M. diste un Media. caramelo de leche de conejo blanco. Desde entonces, me has gustado. Tu hermanita ha crecido bastante.
¿Qué estás haciendo? Joan, incluso te escribí después. Te dije que me gustabas. Quería casarme contigo. No me importaba tu lesión en la pierna. Es tan maravilloso que has venido a Pekín. Cuidaré bien de ahora en adelante. Hermano. Ella es mi hermana menor. Ha sido muy consentida en casa. No sabe lo que hace. Pasó unos años estudiando en el extranjero. No conoce las reglas. Por favor, no lo tomes a pecho. Tú y mi cuñada. ¿Qué haces aquí? Y mi cuñada ya están casados. ¿Qué es lo que quieres hacer? Hola, mi nombre es Leuji. Soy la esposa de Hu Yanchuan. Hola, soy estudiante de primer año en la Facultad de Medicina este año. Curaré la pierna del hermano Yanchuan en el futuro. Eso es genial. Esforcémonos juntos. ¿Tú también estudias medicina? Entonces, Jin y mi cuñada son compañeras de clase. Sí es. Ya que también estudias medicina, compitamos de forma justa. Me gusta el hermano Yanchuan. Primero que nada, gracias por querer a Yanchuan. Aunque su pierna esté herida, todavía te gusta. En segundo lugar, no puedo competir contigo, porque Hyo ya es mi esposo y me ama mucho. Y me ama mucho. No lo creo. Ustedes dos solo están en un matrimonio arreglado. No hay ninguna base emocional en absoluto. La amo mucho. Creo que estás completamente cegada por tus propias obsesiones. Déjame decirte, los recursos y el futuro que puedo ofrecerle al hermano Yanwan son cosas que tú, una chica de pueblo, ni siquiera podría soñar. Una vez que Yanwan se dé cuenta de la realidad, definitivamente estará conmigo. Para entonces, espero que sepas cuándo rendirte y simplemente largarte. Muy bien. Hermano, ¿acaso papá no dijo eso? Él conoce al mejor cirujano del país. Cuando llegue el momento, llevaremos al hermano Yantuan a verlo. Tal vez su vida aún pueda salvarse. Hermano, eso es cierto. Mi padre sí conoce a un médico de medicina tradicional china. ¿Cuál era su nombre? Yang Qilin. Es el mejor médico de MTC para problemas quirúrgicos. Vamos a llevarte a verlo mañana. Está bien. En serio. The film was translated Eso es maravilloso. and Mientras la narrated pierna by de Yunwin Media. pueda sanar, no tendré más arrepentimientos en esta vida. El profesor Jin Kellen es de hecho una gran autoridad. Vamos a verlo mañana. Discutiré el plan quirúrgico con él. ¿Tú vas a ir? ¿Qué te refieres con que tú vas a ir? Eres solo una chica de pueblo, que ni siquiera ha pisado la facultad de medicina, y todavía crees que puedes discutir cosas con el profesor Young. No te da miedo estar yendo demasiado lejos. Podrías arruinar las cosas. Así que, mañana irán juntos con la hermana menor de Jingin. A ver qué tiene que decir el profesor Yang. Yo estudié anatomía, en el extranjero antes. Ni siquiera yo tengo el valor de hablar para discutir un plan quirúrgico con el profesor Yang. ¿De dónde sacas el descaro? ¿Ni siquiera te preocupa traer vergüenza sobre Yanwan? Jingi, ¿cómo puedes hablar así? El jefe de mi cuñada era un médico de medicina tradicional altamente respetado. Ella también proviene de una familia de médicos. ¿Medicina tradicional? ¿Puede la medicina tradicional compararse con la medicina occidental? La pierna de Yantron requerirá cirugía. No se arreglará con medicina tradicional, ni con solo revisar el pulso y usar acupuntura. Tanto la medicina tradicional como la occidental tienen sus méritos. Lo que deberíamos hacer es tomar lo mejor de cada una y descartar el resto. No como tú, que sigues menospreciándome. Déjame decirte, La cuestión es, hoy mi esposa y yo hemos estado viajando toda la noche y estamos un poco cansados. Podemos hablar más de lo que acabas de decir mañana. Bien. Tú también deberías parar. Ni siquiera han tenido oportunidad de descansar. Vámonos rápido. estaré esperando a verte retractarte. Cuñada, no lo tomes a pecho. No hay problema. Yonuan, tú y mi cuñada deberían descansar y recuperarse. Ya me voy. La familia J tiene muy buenos antecedentes. Supongo que Jie Jing fue consentida desde niña. Ella te quiere. No digas tonterías.
Solo he visto a Jay Jing una vez. La última vez que nos vimos, teníamos unos 12 o 13 años. Creo que realmente le gustas. Somos marido y mujer. Puedes dejar de decir tonterías. Así que si su familia te ofrece mejores recursos, te sentirías tentado. Liuji. Prefiero volver a mi pueblo, solo que es estar con alguien más por tentaciones externas. Los dos, narrado por M. Media. Entre nosotros dos, tendrías que ser tú quien me abandone. Confío en ti. The film was translated sé mejor que and nadie. narrated by Media. ¿Cuánto me amas? Ah, cierto. Yotahao. Cuando aún estaba en el ejército, siempre decía que quería emprender un negocio conmigo. Decía algo sobre seguir las tendencias. Tras dejar el ejército, incluso me invitó a asociarme con él. No esperaba que ocurriera algo así. En cuanto a Jay Gengeng, si no te agrada, la rechazaré algún día. ¿Por qué habrías de rechazar? Jihao también es un hombre inteligente. Ahora es el momento adecuado para hacer negocios. En los años 80, los pequeños negocios familiares surgirán rápidamente. Abarcarán todos los campos. Huyan Chuan. Adelante, hazlo. No te preocupes, tu indemnización. Apartaremos el dinero para la cirugía y usarás el resto para el negocio. Sea que obtengas ganancias o pérdidas, te apoyaré. Está bien. Profesor Young, ¿hay alguna esperanza para la pierna de Huyan? El daño óseo es bastante severo. Ya fue una gran bendición que no le amputaran la pierna en ese momento. Incluso si operamos ahora, la tasa de éxito es muy baja. Profesor Young, el equipo de rayos X actual no es lo suficientemente avanzado. Las placas requieren procesamiento manual, lo que dificulta ver los detalles. Ya que siente que no hay otra forma por qué no proceder con una cirugía para eliminar el hueso y tejido necrótico. Simplemente estás sobreestimando tus capacidades. ¿De verdad crees que el profesor Young no es tan bueno como tú? Guarda silencio. Tú también eres médico. Soy estudiante de primer año en la Facultad de Medicina este año. Me llamo Li Shuji. La pierna de mi esposo, tengo ideas bastante diferentes y confianza. Le imploro que me dé la oportunidad de entrar al quirófano y ofrecer algunas sugerencias. Necesito su apoyo y supervisión. Desde que se lesionó la pierna hasta ahora, los nervios ya se han vuelto necróticos. Durante este tiempo en casa, le he dado masajes, baños de pies y ejercicios para estimular la circulación y evitar coágulos. Al mismo tiempo, utilicé terapia de acupuntura. The film was Las conexiones translated nerviosas no están and cortadas. narrated Eres by realmente un estudiante Media. nuevo. Entonces déjame decirte que la cirugía aún conlleva riesgos. Si la cirugía falla o ocurre una infección, el paciente podría enfrentar una amputación. Confío en mi esposa. Y estoy dispuesto a dejar que lo intente. Tío John no puede permitir que ella actúe de forma tan imprudente. Ni siquiera ha completado su formación médica básica. ¿Usted está tratando la pierna de Huyan Chuan como una broma? Si algo sale mal, ¿quién asumirá la responsabilidad? Además, ni siquiera tiene licencia médica, mucho menos experiencia clínica. Esto es completamente, profesor Yang. Confío en sus habilidades quirúrgicas. Solo necesita dejarme entrar al quirófano y seguir mis sugerencias durante la cirugía. Si durante la operación siente que estoy equivocada, no tiene que seguirme. ¿Qué le parece esto? Venga solo como mi estudiante a observar la cirugía. Pero una vez que entre al quirófano, debe seguir las reglas.
Yanuan, me aseguraré de que tu pierna se recupere. Creo en ti. La película fue traducida. ¿Realmente vas a dejar que actúe de forma tan imprudente? Si algo sucede, podrá ella hacerse cargo. Ella es mi esposa. Ella puede decidir. Leo, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? Si algo sale mal con la pierna del hermano Yanchuan durante la cirugía, te divorciarás de él inmediatamente. Te alejarás lo más posible y no podrás seguir aferrándote a él. ¿Te atreves? No hagas una apuesta con ella. Tu apuesta es muy infantil. No puedo aceptarla. En cualquier caso, nadie usaría a la persona que más aprecia como apuesta. Pero ya que no estás dispuesta a rendirte, aceptaré tu apuesta esta vez. Pero que si pierdes, lo aceptes y dejes ir estos sentimientos. Hermano Yanuan, ¿de verdad quieres hacer una broma de tu propia pierna? Hermano, mi cuñada es realmente excepcional. Esa, es verdad. Ella aún no se ha matriculado. ¿Por qué no esperamos un poco más? Shui dice que mi pierna necesita cirugía de inmediato. No podemos seguir retrasando esto. Es un soldado. Su condición física es excelente. La estructura ósea en sí es bastante densa. Este fragmento de hueso está claramente presionando sus nervios. Y aquí, Estos pocos fragmentos de hueso sueltos realmente necesitan ser removidos mediante cirugía lo antes posible. Sugiero realizar la cirugía por etapas. las cirugías múltiples toman mucho tiempo de recuperación. Retrasarán gravemente su estado. Una vez que el nervio se vuelve necrótico, será muy difícil salvarlo. Sugiero una sola operación para hacer todo lo posible por restaurar los The film vasos was sanguíneos y nervios en el área translated and aplastada narrated y by realizar M. una Media. fijación externa. Ay, hermano mío, ¿de dónde diablos sacaste una cuñada tan milagrosa? ¿No era que no terminó la escuela? ¿Cómo sabe tanto? Ella siempre ha sido así de excepcional. Solo ha leído algunos libros más. Eso es todo. Es solo teoría en papel. Ella no tiene ninguna experiencia práctica y se atreve a realizar una cirugía. Estaré esperando para ver cómo fracasa estrepitosamente. El profesor Yang escuchó mis recomendaciones de tratamiento y el plan quirúrgico y los aprobó totalmente. Así que, definitivamente no habrá ningún problema. No olvides tu apuesta. Si la cirugía falla, debes dejar al hermano Yanchuan voluntariamente. No la escuches. Creo en mí misma. Después. Quirófano. No tengas miedo. Duerme un poco. ¿Estarás bien cuando despiertes? Está bien. Muy bien. Hermano Li Ping, ¿han perdido la cabeza ustedes dos? En realidad dejaron que Sally Shuhem metiera al hermano Yanchuan al quirófano. ¿Quién se cree que es? Una campesina atreviéndose a tomar un bisturí. ¿Quién se cree que es? La reencarnación de Huatu. Déjenme decirles a todos. Si algo le pasa al hermano Yanchuan, no dejaré que se salga con la suya. Suficiente. Dejen de discutir. Profesor Yang está dentro ahora mismo. Profesor Yang es el cirujano principal. Guarden silencio todos. Todo estará bien. Bien. Yan Chuan es un buen hombre. Definitivamente mejorará. Yanchuan está en el quirófano ahora. Yan Chuan, todo saldrá bien. Por favor, no se preocupe. Todo estará bien. Hola, tía. Mi nombre es Si Jinjiang. Este es mi hermano. Gracias por su esfuerzo en el viaje hasta aquí. Déjeme ayudarla a sentarse un momento. Cariño, Li Shuhe simplemente está actuando de manera imprudente. El propio médico dijo que la pierna del hermano Yanchuan necesita cirugía y conlleva un alto riesgo de amputación. Ella simplemente no quiso escuchar. Insistió en que el hermano Yanchuan se sometiera a la cirugía. Incluso dijo que, si la cirugía del hermano Yanchuan fallaba, se divorciaría de... Si la cirugía de Yanchuan falla, ella quiere divorciarse de mi hijo. Entonces, Impactante, verdaderamente impactante. Una genio. Un verdadero prodigio. Esto es aún más sorprendente que un golpe de genialidad. Shuji, pase lo que pase, debe ser mi alumna. No, hay algunos aspectos en los que todavía necesito aprender de ella. Profesora, usted es la que impresiona. Se mantuvo muy calmada durante la cirugía. Soy yo quien debería aprender de usted. Permítanme anunciarles a todos. La cirugía fue un éxito total. Con el tratamiento de seguimiento y The film was cooperación, translated ponerse de pie y and caminar no narrated será by problema. M. Media. gracias, No hay necesidad de eso. Tía, por favor, levántese. gracias, muchísimas.
Te salvó la vida de mi hijo. La madre de Yan Chuan ya se está recuperando. Esto es maravilloso, simplemente maravilloso. ¿Cómo es posible? Creo que usted solo... Tuvo un poco de traducido y narrado por M Media. Señora, esta nuera suya es verdaderamente notable. Debería agradecerle como es debido. Yan Chuan realmente la quiere. De lo contrario, no habría usado todos sus ahorros para traerla a este hogar. No debe dejarlo. Madre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo podría abandonarlo alguna vez? Yan Chuan es mi esposo. Especialmente ahora que la cirugía ha sido todo un éxito. Eso es maravilloso. Creo que fue pura suerte. ¿Por qué actúas con tanta arrogancia? Si no estás convencida, estudia mucho cuando empiecen las clases. Veamos quién sale victoriosa. Espero que ambas alcancemos la cima. ¿Por qué eres tan arrogante? Bien, compitamos. No necesariamente perderé contra ti. Hijo, Yan Chuan. Hijo, la cirugía fue un éxito. El doctor dice que con una recuperación adecuada podrás ponerte de pie. Madre. Madre, gracias por todo su arduo trabajo. Gracias por tu arduo trabajo, mi esposa. ¿Quién? Yan Chuan, soy yo quien debería agradecerte. Tú eres quien me ha permitido no tener remordimientos. Yan Chuan, tu cirugía requiere tratamiento y la escuela de Shuji también requiere dinero. Esto es lo que el jefe del pueblo reunió de todos para ayudarlos. No, tómelo usted. Solo tómelo. Devuélvalo a los demás. Los demás ya la tienen bastante difícil. Yan Chuan, ¿has olvidado? El liderazgo ya ha planeado el futuro de nuestro pueblo. Todos tienen mucho que esperar. Además, todos están muy agradecidos con Shuji. No es mucho dinero y tú lo necesitas en este momento. Tómalo. Realmente no puedo. Yuan, simplemente acéptalo. Es verdad. Tía, creo que lo de esta vez fue pura The film suerte. was translated and Como estudiante, narrated ¿cómo by podría saber M-Media. tanto? En realidad, fue gracias a que nuestra familia contactó al profesor Yang que la pierna de Yan Tuan sanó. ¿Sanó? Jovencita, gracias. Eres verdaderamente una chica refinada de la ciudad. Mira lo hermosa que eres. Si no fuera porque nuestro pueblo es tan pobre, me gustaría buscarte a alguien. Creo que Yuan está muy bien. Si vinieras a la ciudad, nuestra familia podría ayudar. Extraño a mi cuñada. Es una mujer muy capaz y también una buena chica. Deja de perder tu tiempo. Con Yenuan. Ambos están muy enamorados. No se pueden separar. Has trabajado duro. Yenuan, ¿qué te pasa? Siempre eres tan educada. Soy tu esposa. No. Esposa. Me equivoqué. Este es un traje que hizo mi tía. Lo traje para Yenuan también. Ayúdale a recuperarse. Gracias. Hermana Jingin, ¿Quién es tu hermana? No andes llamándome así. la escuela empieza pronto. De ahora en adelante, seremos compañeros de clase. Si hay algo que no entiendas, puedes preguntarme. Dígale. ¿Quién te crees que eres? Todos somos compañeros de clase. ¿Por qué debería ser yo la que no entiende? Mi hermana aquí presente tiene la lengua más dura de todas. Simplemente no admite que mi cuñada es brillante, ¿verdad? Entonces, ¿quieres saber las razones y los detalles detrás del éxito de esta cirugía? Yo estuve ahí observando todo. La película fue traducida. Bueno, supongo que puedo dedicar un momento para escuchar al respecto. Medios. Está bien.
Entonces te lo diré. Así que así es como funciona. ¿Cómo sabes tanto? Eso es un secreto. No voy a perder ante ti. Hace un momento mientras hablábamos, parecías interesada en la ginecología. The film was Mi madre translated falleció hace and unos años. narrated by Media. Debido al cáncer cervical, para cuando se descubre, ya está en etapas avanzadas. Es intratable. Así que seguí pensando, si hubiera podido descubrirlo antes, más personas se habrían salvado. Entonces esforcémonos ambos en nuestros respectivos campos. Y tratemos de ayudar a más personas. Todo lo que acabas de decir es cierto. Tu amiga cercana murió por complicaciones durante el parto, a manos de alguien. Debido a la falta de educación. Tanta gente inocente ha muerto. Tengo mucha suerte de haber nacido en una familia muy educada. Por eso debo esforzarme por ser una persona valiosa. Despacio. Tío, ya puedes correr. Así es. El tío ahora no solo puede estar de pie. También caminar, pero aún no puede correr. Lo siguiente será que quieras volar. Dale un poco de crédito a tu esposa. Yuan. Yuan, tu pierna final. Finalmente ha sanado. El cielo nos está cuidando. Has estado fuera más de un año y nuestro pueblo ha cambiado mucho. Ahora cada hogar es relativamente próspero. ¿Es así? Jefe del pueblo, la petición que hice antes. Podemos implementarla ahora. Tu petición. El liderazgo la toma muy en serio. 9 años de educación obligatoria. Las niñas también deben recibir educación. Desde hace un tiempo, hemos ido de puerta en puerta para persuadir a las familias, asegurando que cada niño vaya a la escuela. Mi propio sobrino, tu primo, está en la cárcel. Fue sentenciado a varios años. La tía no tiene ni un centavo ahora. Todo lo que he estado viviendo es solo aire. Y lo único que me queda es nada. Tú mira. La tía Yantuan te está rogando. Por favor, ayuda a tu tía. Sálvame. Ya es suficiente. Jugadón, quien anteriormente dañó a tu familia, ha sido juzgado en la corte. Antes de ser The film was sentenciado, ya estaba translated hundido en and deudas de juego. narrated by Media. Hipotecaron la casa y la tierra. Del último pedazo. ¿Tu tío ya se divorció de ella también? Realmente es una tragedia. Tía, tú fuiste quien declaró tan rectamente que romperías lazos con nuestra familia. Todo el pueblo te escuchó. Shui, no pueden tratarme así. Tía, fuiste tú quien personalmente dijo que romperías los lazos con nuestra familia. Elegiste tu propio camino. Soy un meteoro. Será mejor que te cuides a partir de ahora. Papá, mamá. Shuji está estudiando en Beijing ahora. Ambos estamos muy bien. Puedes estar tranquilo. Shuji, hoy en día cada familia está viviendo bastante bien. Tu madre y yo hemos ahorrado algo de dinero. Ya que necesitas dinero para tus estudios, toma esto.
Papá, mamá, estoy muy agradecida con el abuelo por insistir en enviarme a la escuela. Y también les agradezco a ambos por criarme. Li Yang está en prisión ahora. Es bueno para él someterse a una reforma. Ya no lo malcríen más. No lo haremos. Absolutamente no lo haremos. Vamos. $50 años después. Eso es todo por la lección de hoy. Todos vuelvan y repasen. Maestro, tú y tu esposo llevan casados tantos años y aún se muestran tan cariñosos. Su vida matrimonial es realmente envidiable. Lo entenderás cuando tengas tu propia familia. Llegar a casa y ver la cocina, sentir la calidez de un hogar. Estar con quien amas. Tener a alguien que se preocupe y te reciba cuando estás fuera. Esta vida sencilla y tranquila es el mejor estado del matrimonio. ¿Te vuelve a doler la pierna? No seas terco. Asegúrate de mantenerte abrigado. Está bien, me portaré bien. The film was translated and narrated by M Media.